Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un placer, es un gusto para mí poder estar aquí una vez más con cada uno de ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, alguien me dijo que por qué no me presentaba cada vez que estábamos haciendo un video. Pues bueno, hoy lo voy a hacer. Pues no lo he hecho porque realmente lo importante de esto no es quién soy yo, lo importante de esto es la palabra de Dios. Pero bueno, ya que alguien me hizo esa sugerencia, pues voy a tomarla. Mi nombre es José Luis López, soy pastor del Centro Cristiano de Colombia con sede en Cali. Y estamos aquí una vez más en su canal Verdad y Libertad, dispuestos a compartir la palabra de Dios. Amados hermanos, permítanme eh, contarles, estoy molesto, triste, con indignación de ver cómo el señor John Milton Rodríguez, senador, supuesto pastor, supuesto apóstol de Jesucristo, y ahora senador, cómo está haciendo que los hombres de Dios hoy estén en tela de juicio. El testimonio de este hombre en su vida personal es muy triste. Esto que estoy diciendo solamente lo entienden las personas que han estado al lado de él y saben quién es la persona de John Milton Rodríguez. Pues los que no, los que no tienen conocimiento y no han sido quizás cercanos a personas que le conocen personalmente, pues simplemente lo ven como ese Mesías contemporáneo. Para muchos, este personaje es el papa de muchos pastores y del cristianismo eh, mal enseñado. Muy triste esto que está pasando en Colombia con este señor. Es una cosa muy triste, ya ha pasado con otros ministros que han intentado meterse en asuntos políticos, que han tratado de mezclar religión con política, y eso es pretender mezclar el agua con el aceite. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y bueno, con respeto, hago un llamado a los hijos de Dios, hombre, para que abran los ojos, no sigan cayendo en este error, no se dejen llevar por los sueños, por el deseo que hay en este hombre de poder, por el deseo de tener dinero, que eso lo muestra claramente su estilo de vida, su manera de vivir, lo muestra su manera de enseñar la escritura. Entonces, bueno, simplemente quería comentarles esa situación. No sé quiénes pueden estar viendo este video. Eh, Hago un llamado simplemente a que es tiempo de abrir los ojos. No se dejen más engañar por estos lobos rapaces. Escudriñen la escritura, por favor, escudriñen la escritura. Hay un video que tengo aquí en el canal, el cual se titula ¿Hasta cuándo, John Milton? Es un video donde confronto a este hombre por una actitud que tuvo cuando comenzó la pandemia, y lo que hizo fue intentar pedirle dinero al gobierno, y eso fue un acabose para la iglesia, en el sentido de que esa actitud realmente, más que hacerle un bien a la iglesia de Cristo, lo que le ha hecho es un mal. Y nada, los escándalos sé que no van a parar ahí. Van a seguir hablando del cristianismo. Ahora en Colombia se va a dar el debate de si las iglesias cristianas evangélicas deberían pagar impuestos. A este hombre le tocaron, le pusieron, como se dice, el dedo en la llaga, y brincó, le ardió. Claro, le tocaron el dinero. Él ya sabe que si implantan eso aquí en Colombia, pues le va a tocar pagar una buena cantidad de millones de pesos en impuestos. Entonces, claro, él brinca porque es lo que a él le interesa, el dinero y el poder. Entonces, conclusión, pues finalmente por este tipo de personajes, por este tipo de organizaciones religiosas que claramente se convirtieron en un negocio, porque lo son, duélale a quien le duela, la verdad tiene que ser dicha. Organizaciones religiosas que se convirtieron en empresas, que se convirtieron en negocios, literalmente. Pues hombre, van a hacer que finalmente la verdadera iglesia de Cristo y esos ministros que sirven sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de quiebra, obviamente, eh, van a terminar pagando los platos rotos. Las verdaderas congregaciones donde está la iglesia de Cristo va a terminar pagando los platos rotos por culpa de este tipo de personajes. Y eso es lo que el cristianismo hoy no logra entender.
¿Por qué? Porque para muchos John Milton Rodríguez es una vaca sagrada del cristianismo, repito, es el Mesías que el cristianismo estaba esperando, ya es el hombre que Dios le dijo que lo va a poner en la presidencia de la República, y ya me imagino todos los pastores, llamados pastores de las mega iglesias de esta ciudad, que ya están metidos también en política, pues ya me imagino qué es lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y sus acciones los delatan completamente. Eh, claro, ya sé por qué están allí. Van a hacerle fuerza a John Milton, porque si el señor John Milton llegase a la presidencia, pues ahí van a estar ellos pidiendo ministerios para llenarse de dinero, para seguir con sus vidas, con sus testimonios, haciendo que la gente hable mal de los pastores, hable mal de todos los ministros de Dios, hablen mal de la iglesia de Cristo y del evangelio. Eso me duele, eso me duele. Y no sé si me duele más la actitud de este tipo o me duele más la actitud de muchos pastores, el silencio que hacen. Poco veo pastores hablar de esta situación, no, si es que no los veo, porque realmente no logro. Quisiera toparme con alguno de ellos que sea capaz de hablar de este tema, de hacer un debate, de plantear un debate dentro de la iglesia cristiana aquí en Cali y comenzar a rechazar a este tipo y a todo lo que está haciendo, porque es que él cree y asume ser el representante en Bogotá y ante el gobierno de todas las iglesias cristianas y de los ministros evangélicos, pero realmente a mí por lo menos en lo personal este tipo no me representa, y sé también que no representa a muchos hombres de Dios aquí en la ciudad de Cali que predican el evangelio, que predican una sana doctrina, que su único interés es enseñar la palabra de Dios, es transmitirla, es enseñarle al que quiera, al que así lo desea, es hacer discípulos de Cristo sin ánimo de lucro, sin deseo de enriquecerse con la fe de los demás. Bueno, este será un debate que en su momento vamos a tener que afrontar. Estoy dispuesto y me gustaría, realmente me gustaría, y si alguien quisiera que esté viendo este video y le gustaría de pronto decir, hombre, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, me gustaría que hiciéramos un debate excelente, bienvenido sea ese debate. Y también me gustaría, no sé, si de pronto algún pastor dice, hombre, realmente hay que levantar una voz de protesta y hacernos sentir, por lo menos todos los pastores que más hacemos parte de ASMISEP, que entendemos que es ASMISEP y que hemos logrado comprender en qué se convirtió ASMISEP, que eso es otra vergüenza para el cristianismo, es una vergüenza total. Esa organización, lo digo y vuelvo y repito, yo no tengo pelos en la boca para decir la verdad, ASMISEP es una vergüenza para el cristianismo. Y sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Pero bueno, ese es el debate que tenemos por delante, ese es uno de los desafíos que la iglesia de Cristo tiene por delante. Y los ministros de Dios, a los que realmente les duele el evangelio, a los que realmente les duele la obra de Dios, a los que realmente sienten celo por esto que están haciendo, pues bueno, ahí dejo la oportunidad abierta, me escriben en la barra de comentarios y ya conversaremos para debatir sobre el asunto. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, vamos ahora sí a algo interesante, que es la palabra de Dios. Pero perdónenme, quería simplemente dejar ese asunto claro. Hoy vamos a compartir un mensaje, el cual lo he titulado La esterilidad en el Hijo de Dios. La esterilidad, amados hermanos, en el Antiguo Testamento no era un problema que se solucionaba con un olvídate de eso. La esterilidad en el Antiguo Testamento era motivo de burlas, era motivo de vergüenza, era motivo de desprecio, era motivo de o traía a la estéril una sensación de estar bajo la maldición de Dios. Estamos hablando de la incapacidad que tiene o tenía una mujer de concebir y de dar a luz a un hijo. Pero no es de esa esterilidad que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la esterilidad espiritual en el Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar de la esterilidad, de la incapacidad que tiene el Hijo de Dios para dar fruto. Hoy vamos a hablar de la esterilidad que tiene el Hijo de Dios para dar fruto. Pero ¿de qué fruto hablamos? ¿Qué es lo que se viene a tu cabeza o a la cabeza de las personas, de los hermanos, del cuerpo de Cristo?
¿Qué es lo que se viene a la cabeza de la iglesia de Cristo cuando se habla de dar fruto? ¿De qué fruto hablamos? El fruto, amados hermanos, en la vida de un hijo de Dios, vamos a resumirlo porque quizás hay muchas maneras de decirlo, pero lo quiero resumir en una frase, en algunas palabras muy simples, muy sencillas. El fruto, amados hermanos, en la vida del hijo de Dios, es una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente. Es una vida que está dando fruto a Dios, es una vida cuyo tema central y prioridad es Dios. Quiero resumirla en esas palabras que acabo de decir. Vuelvo y lo repito. El fruto en la vida de un hijo de Dios, cuando hablamos de fruto, de un fruto verdadero, estamos hablando, amado de Dios, amados hermanos, de una vida que busca complacer a Dios y no a sí mismo y muchísimo menos a las personas que lo rodean. Una vida llena de fruto es una vida cuyo tema central y prioridad es Dios. Cuando uno habla de esto, amados hermanos, está hablando de acciones. Cuando uno habla de esto, está hablando de acciones. Pero el problema, amado hermano, de una vida sin fruto, ojo con lo que les voy a decir aquí. El problema de una vida sin fruto no radica, amados hermanos, en la falta de acciones, sino en la esterilidad del pensamiento hacia Dios. Lo voy a decir, amados hermanos, en otras palabras. La esterilidad, amados hermanos, en el Hijo de Dios, voy a decirlo en otras palabras, la esterilidad en el Hijo de Dios, amados hermanos, no es lo que no hace. Cuando uno habla de esterilidad espiritual, noten que uno siempre hace referencia, o cuando no hay una comprensión profunda de lo que es la esterilidad espiritual en el Hijo de Dios, siempre se hace referencia a acciones. Me explico. Cuando uno dice, o cuando uno reconoce y uno dice, uy, este hermano es estéril espiritualmente. Y cuando se dice eso, siempre se piensa o se cree que es estéril porque no está haciendo nada, que es estéril quizás porque no lee la palabra, porque no ora, porque no evangeliza, porque no discipula, porque no ocupa un lugar de acción, de trabajo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Siempre se enfatiza la esterilidad espiritual con la falta de acción, pero realmente, amados hermanos, la esterilidad espiritual no radica en la falta de acción, en la carencia de obras. La esterilidad espiritual, amados hermanos, radica en la falta de pensamiento, repito, hacia Dios. Entonces lo digo en otras palabras, la esterilidad en el Hijo de Dios no es lo que no hace, es lo que no piensa. La esterilidad en el Hijo de Dios no es lo que no hace, amados hermanos, es lo que no piensa. Cuando nosotros vemos la esterilidad en un Hijo de Dios, no es la escasez de lo que hace, es la escasez de lo que piensa, la esterilidad de pensamiento. Hace poco hablaba con alguien y hablábamos acerca del asunto del poder que tenía un pensamiento. Él me decía a mí que el pensamiento tiene poder. Y yo le decía, esa concepción que tú tienes de pensamiento, ese entendimiento que vos tenés de pensamiento, tiene 50% de verdad, pero tiene 50% de mentira. Y entonces le puse un ejemplo. Yo tengo un objeto enfrente mío y yo puedo pensar, miro ese objeto detalladamente, y entonces miro el objeto y yo no puedo mover el objeto con el pensamiento. Yo no le puedo decir al objeto, muévete a la izquierda, muévete a la izquierda, muévete a la izquierda. No, mi pensamiento no tiene el poder de mover el objeto a la izquierda. Pero sin ese pensamiento de querer que el objeto se mueva a la izquierda, yo no puedo mover mi mano, tomar el objeto y moverlo a la izquierda. Entonces, allí es donde está el poder del pensamiento. Es la mitad de una verdad, no es una verdad absoluta. El pensamiento tiene poder, pero si el pensamiento logra ser materializado en una acción, la Escritura dice que así como el hombre piensa, así mismo es el hombre. Entonces, un objeto no se va a mover sin antes haber el pensamiento. O sea, si yo decido mover un objeto hacia la izquierda, antes de yo hacer esa acción,
Antes de yo tomar esa acción, la tomé porque primero hubo aquí un pensamiento. Entonces, si yo no hago nada, es porque no estoy pensando aquí nada. Por eso es que les digo que la esterilidad espiritual no tiene nada que ver con acciones. La esterilidad espiritual tiene que ver con la falta de pensamiento hacia Dios. Me explico mejor todavía. Cuando nosotros hablamos de alguien que debería hacer algo para Dios, ese deseo debe de nacer primero en un pensamiento. Alguien que no hace nada para Dios, alguien que no obra en la obra de Dios, alguien que no acciona en la obra de Dios, alguien que no ocupa su lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues no va a poder dar fruto. ¿Por qué no va a poder dar fruto? Pues porque si no está accionando es porque ese pensamiento de la necesidad de accionar, de la necesidad de ocupar su rol, su lugar como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues simplemente nunca va a funcionar, porque para yo poder accionar, para yo hacer algo, toda acción, voy a decirlo en estas palabras aún más claro todavía, toda acción es fruto, es producto de un pensamiento. Cada cosa que vos haces, la haces porque primero pusiste en tu mente o llegó a tu mente, como lo quieras ver, el pensamiento, el deseo de hacer eso que hiciste. Eso es importante comprenderlo, amados hermanos, y aplicarlo dentro del cuerpo de Cristo. Este es el problema entonces. Ahora es importante comprender qué es lo que Dios hace frente a este problema. Ese es el problema. Ya lo pusimos de alguna manera sobre la mesa. Ya pusimos sobre la mesa cuál es el asunto del problema. La esterilidad espiritual en el Hijo de Dios, entonces, no radica en lo que no hace, radica en lo que no piensa. ¿Cómo podés dejar de ser estéril espiritualmente? Pues tenés que pensar. Tenés que tener primero pensamiento en Dios. Tenés que pensar en qué es lo que Dios quiere que hagas. Tenés que proponerte en tu corazón el hacer lo que Dios quiere que vos hagas. Si no hay ese pensamiento, no hay absolutamente nada. Entonces, este es el problema. Ahora bien, ahora es importante, amados hermanos, comprender qué es lo que Dios hace frente a este problema. Cuando el Hijo de Dios cae en esta situación, cuando el Hijo de Dios cae en este estado, Dios intenta, ojo con lo que les voy a decir aquí, Dios intenta revertir. Alguien puede decir, ¿cómo que Dios intenta revertir? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso, pero Dios no manipula el corazón del hombre, ni aún de sus hijos, ni aún de su pueblo, ni menos de su iglesia. Dios no manipula el corazón del hombre, por más que alguien pueda creer que un día Dios hará. Uno se topa en el cristianismo con muchas personas que dicen, sí, bueno, mañana Dios hará conmigo, Dios hará la obra, estoy orando, estoy esperando, todo es en el tiempo de Dios, esperemos sin afanes. Otros dicen, no, yo voy paso por paso, voy con calma, pasito a pasito, calma, calma, yo voy pasito a pasito. Dios hará. Yo he escuchado a mucho ignorante de los principios de Dios y de la voluntad de Dios y de cómo es Dios. Dicen, esperemos que Dios hará. Entonces ese esperemos Dios hará se ha convertido en ese pensamiento estúpido humano que cree que en algún momento entonces Dios va a venir y va a tomar la decisión por mí de hacer algo conmigo. No, eso es un gravísimo error dentro del cuerpo de Cristo. Por eso digo que Dios intenta revertir esta situación o esta condición, y lo hace a través de un proceso de transformación. Ojo, pero todo proceso de transformación, amados hermanos, requiere de una transición. Para que Dios intente procesar mi vida, darle un cambio a mi vida, entonces Dios trae a mi vida un proceso, necesito una transformación. Pero toda transformación, amado hermano, requiere, repito, de un tiempo de transición. Y toda transición, ojo con esto, absolutamente toda transición que viene de parte de Dios para procesar mi vida, para llevarme a una transformación, toda transición es dolorosa. Toda transición es dolorosa. Vamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo capítulo 24, vamos a seguir escudriñando la escritura. Mateo 24. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 3
Vamos a leer desde el verso 3 hasta el versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 14. Ok, ya estamos ahí. Mateo 24, 3. Vamos a leer primero hasta el versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice el texto, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. En otras palabras, vendrán muchos John Milton Rodríguez diciendo, yo soy el ungido, porque la palabra Cristo aquí significa ungido. Y a muchos engañarán, dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, dice el texto, y terremotos en diferentes lugares. Notemos entonces, amados hermanos, cómo Jesús viene hablando de una transformación que vendrá al mundo a través de unos sucesos que terminará en una consumación. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Dice aquí, y todo esto será principio de dolores. Vamos a analizar este texto aquí. Y todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Este verso 8, amados hermanos, indica el proceso y la transición. ¿De qué habla Jesús aquí? Del proceso que va a venir a este mundo tiempo antes de que Él venga. Este verso 8, repito, indica tanto el proceso como la transición. Y todo esto será principio de dolores. El principio, cuando Él dice, y todo esto será principio de dolores, quiere decir que la cosa va a ir de mal en peor. Entonces, Él está hablando ahí de una transición. Miremos cuál es esa transición. Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es historia, esto ya sucedió con los discípulos, los cuales estaban allí escuchando lo que Jesús dijo. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, perdón, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Claramente vemos, amados hermanos, claramente vemos allí cómo Jesús expone en estos versos el proceso y la transición para finalmente llegar a la consumación. ¿Cuál es la consumación? Finalizando el versículo 14 dice, y entonces, después de todo lo que les dije, de todo este proceso, después de toda esta transición, parafraseando, dice, finalizando el verso 14, y entonces vendrá el fin. Este es un principio, amados hermanos, que Dios aplica a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a mirar esto en la escritura. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. Libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Vamos a leer, el texto dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amados hermanos, el diluvio, vamos a ir analizando este texto. El diluvio había destruido a una civilización corrupta, pero otra sociedad pecadora se había levantado y pronto ocupó el lugar de esa generación diluviana. Entonces, dice el texto, Dios llama a un hombre para empezar el cumplimiento de su promesa en Génesis 3:5 de enviar un Salvador al mundo. En este contexto, amados hermanos, quiero hacerles una pregunta a la distancia, obviamente. En este contexto de Abraham, en este contexto, en este momento en el que está Abraham,
amado hermano, Abraham no tenía fruto. Y no lo digo en el sentido de que era un hombre malo, sino que su vida en ese momento no estaba alineada con el propósito de Dios, como le pasa a muchos hoy. La vida de Abraham en ese momento no tenía fruto. Repito, no hablo y no lo digo porque Abraham fuese un hombre malo, porque precisamente por no serlo y por ser el hombre que era, fue que Dios puso sus ojos en él y lo llama y le da una promesa. A lo que hago referencia que la vida de Abraham no tenía fruto, estoy haciendo la referencia en que la vida de Abraham en ese contexto, en este momento, no estaba alineada con el propósito y con la voluntad de Dios. Por eso es que Dios lo llama y le dice que salga de su tierra y que se aleje de su parentela a la tierra que él le iba a mostrar. Entonces, repito, es en este momento, amados hermanos, cuando Dios comienza con esa transformación. Voy a decirlo en otras palabras para que me comprendan. Dios decide hacer de la vida de Abraham o con la vida de Abraham una gran nación que era el pueblo de Israel. Pero para llevar a Abraham a esa consumación necesitaba una transformación. O sea, la vida de Abraham necesitaba una transformación. Esa transformación requería de una transición. Repito, es en este momento cuando Dios comienza con esa transformación y recurre entonces a la transición. Nada iba a pasar con la vida de Abraham si Abraham no se somete a esa transición. Y se los digo a todos ustedes de parte de Dios, amados hermanos. Nada va a pasar en nuestras vidas con respecto a lo espiritual, con respecto al plan de Dios, con respecto al propósito de Dios, si vos y yo no tomamos la decisión de someternos a la transición que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder llevarnos a la consumación del propósito, del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nada iba a pasar con la vida de Abraham si Abraham no se somete a esa transición. Aléjate de tu tierra y de tu parentela. Este llamado que Dios le hace a Abraham es un llamado a determinarse. Ojo con esto, amados hermanos. El llamado que Dios le hace a Abraham es un llamado a determinarse, que sigue siendo, fue, es y seguirá siendo el mismo llamado que Dios hace a su pueblo, que Dios hace a su iglesia. Dios necesita que tú y yo nos determinemos para que Él pueda cumplir el propósito, la voluntad, el plan que Él tiene para nosotros. Él trazó un plan para tu vida, trazó un plan para mi vida, pero vos y yo necesitamos determinarnos a hacer, a cumplir, a abrazar, a alcanzar ese plan de Dios. Ese es el llamado que Dios le hace a Abraham. Repito, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, ese es un llamado a determinarse. Dios no sacó a Abraham. Ojo, el texto no dice que Dios fue y sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le tomó de la mano y lo sacó volando o lo sacó ahí a regañadientes o empujándolo. No, la escritura no dice eso por ninguna parte. Y eso es muy interesante y es muy relevante para nosotros hoy, amados hermanos, que es lo que yo le vengo diciendo o lo que les dije al principio. Dios no hace nada que nosotros no queramos que haga. Entonces, claramente vemos que Dios no sacó a Abraham de Ur, le dijo, sal, era un asunto que él tenía que hacer, fue un llamado a determinarse. Quien tenía que tomar la determinación de salir de su tierra y apartarse de la parentela, eso era un asunto que le competía única y exclusivamente a Abraham. Alejarnos nosotros de todo lo que nos trae tropiezo para hacer la voluntad de Dios, eso no es un asunto de Dios, amado hermano, eso es un llamado de Dios, pero es asunto tuyo y es asunto mío. Eso es importante que nosotros como pueblo de Dios lo entendamos. Este llamado, repito, es un llamado a determinarse. Dios no sacó a Abraham de su tierra ni lo alejó de su parentela. Este era un asunto que le competía única y exclusivamente a Abraham. ¿Qué necesitaba Abraham para dar fruto? Necesitaba un pensamiento. Ojo, necesitaba un pensamiento. Abraham nunca había tomado la decisión de salir de Ur, de apartarse de su tierra y de su parentela, porque jamás pensó en hacerlo. Entonces, este llamado a la determinación
también debe ser visto como un pensamiento que Dios siembra en el corazón o en la mente de Abraham. Sin ese pensamiento, Abraham nunca hubiera tomado la decisión que tomó para poder seguir el camino que Dios había trazado para él. Entonces, ¿qué necesitaba Abraham para dar fruto? Un pensamiento. Necesitaba pensar en lo que Dios le había prometido, necesitaba romper con la esterilidad de pensamiento. Versículo 2, dice el verso 2 aquí, y haré de ti, ojo aquí, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo con este texto. El haré, ojo amados hermanos, el haré, el te bendeciré, el engrandeceré, son promesas amarradas. Repito eso, son promesas amarradas. Ustedes dirán, ¿amarradas a qué? Son promesas amarradas. Te preguntarás, ¿amarradas a qué? La respuesta es amarradas a una determinación. Lo he dicho siempre, amados hermanos, las promesas de Dios están sujetas. Todas las promesas de Dios tienen condiciones y restricciones. Las promesas de Dios están amarradas a la determinación tuya y mía. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que las promesas de Dios se van a cumplir en ti y se van a cumplir en mí si yo me determino a hacer lo que Dios me dijo que hiciera para que esas promesas se hagan vida en mi vida. Entonces, repito eso, esas promesas que Dios le dice a Abraham están amarradas a la determinación. ¿A cuál determinación? Si sales de tu tierra y te alejas de tu parentela. Note que las promesas están escritas después de haberle hecho el llamado. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, y haré si lo haces. Es como si yo le estuviera diciendo a Abraham, Abraham, yo quiero hacer esto, te quiero bendecir, quiero hacer esto, pero tienes que salir de tu tierra, tienes que moverte de este lugar, tienes que alinear 100% tu vida a mi propósito. Estoy dispuesto a hacerlo, Abraham, pero tú tienes que hacer esto. Sal de tu tierra y de tu parentela. Yo no te voy a sacar, no voy a violentar tu salida. Eso lo tienes que determinar vos, Abraham, pero vos tenés que hacerlo. Y haré de ti una nación grande si lo haces. Si lo haces. Entonces, si sales de tu tierra y te alejas de tu parentela. Amados hermanos, Abraham, como cada uno de nosotros, necesitamos determinarnos. Como cada uno de nosotros, repito, necesitamos determinarnos. Hoy, ¿para qué? Para que Dios pueda cumplir sus sueños, amados hermanos, en nosotros. Para que Dios pueda cumplir sus sueños en nosotros. Iglesia, esa transición no era fácil. Dejar su tierra y su parentela, ese llamado para Abraham no era fácil y no fue fácil. Como toda transición que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nunca será fácil, amados hermanos. Pero recuerden algo, sin transición no hay consumación. Ahora, si uno analiza bien, hermanos, ¿quién toma la decisión de salir de Ur? No es Abraham, sino su padre Taré. Esto indica que esa decisión no fue fácil para Abraham. El texto dice que Abraham se quedó en Harán hasta la muerte de su padre. ¿Dónde hallamos eso? Eso lo hallamos en Génesis capítulo 11. Vamos a mirar Génesis capítulo 11, versículo 31. Miren lo que dice la escritura. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Qué interesante, es que parece ser que Dios le hubiera hecho este llamado a Taré, pero Dios no le dijo a Taré, sal de tu tierra y de tu parentela, se lo dijo a Abraham. El problema es que este asunto que estoy leyendo aquí, me da a mí a entender, me da a mí a comprender que Abraham había recibido el llamado, pero nunca se determinó a hacerlo. Quien determina salir de su tierra y de su parentela fue Taré, su padre.
Aquí claramente el texto me está diciendo que quien toma la decisión es su padre Taré. Eso me indica claramente que esa decisión no fue tomada por Abraham en ese momento. Y si no fue tomada por Abraham fue porque le costó, le dolía. Esa transición a Abraham, a la persona de Abraham, le costaba, como nos cuesta a nosotros y como nos sigue costando las transiciones de Dios. Para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, dice el texto, y murió Taré en Harán. Luego, cuando usted pasa al capítulo 12, que el texto no fue escrito por capítulos, el texto que acabamos de leer en el capítulo 11, verso 31, hermanos, nos muestra lo que había sucedido. Por eso aquí comienza diciendo el verso 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice, lo que quiere decir pero Jehová había dicho a Abraham es las cosas que sucedieron, según el verso 31, no debieron suceder. Esa no era la forma, porque Dios nunca le dijo a Taré, sal de tu tierra y de tu parentela. Quien le dijo esto, dice aquí el texto, era Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Quiere decir que el llamado que Dios le había dicho a Abraham había sido en tiempo pasado. El llamado era a Abraham, apártate de tu tierra y apártate de tu parentela. Pero eso no pasó. Eso no pasó. Quien toma la decisión por Abraham fue su padre Taré. Y esto es muy interesante, amado hermano, en esta historia, iglesia. Porque, repito, si uno analiza la historia, quien toma la decisión de salir de Ur no es Abraham, sino su padre Taré. Y esto indica, repito, que esa decisión no fue fácil para Abraham. El texto dice que Abraham se quedó en Harán hasta la muerte de su padre. Esta determinación de Abraham costó. Y a mí me queda la duda, amados hermanos, si en la muerte de Taré Dios no metió su mano. Porque parece ser que Abraham no quería desprenderse de su familia, aun cuando se determina, vemos que cargó con Lot, su sobrino. Aun cuando Taré muere, es interesante porque es que salieron y llegaron ahí donde dice aquí el texto, en su tierra, los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. Cuando uno analiza la historia, qué interesante es que salen de Ur de los caldeos y llegan a Harán, amados hermanos, pero allí en Harán, Abraham no se determina, no toma la decisión de dejar su padre y su sobrino Lot allí. No. La historia relata que Taré, padre de Abraham, muere allí en Harán. Y eso me indica a mí, repito, a mí me queda la duda si en la muerte de Taré Dios no metió su mano, porque parece ser que si Taré no muere, Abraham no toma la decisión de irse. Cuando yo leo este texto, me pone a pensar mucho, porque me lleva a mí a la comprensión, o por lo menos a preguntarme si la salida de Harán, de Abraham, no estuvo sujeta a la muerte de Taré, cosa que yo sí creo que estuvo sujeta a la muerte de Taré. O sea, si Taré no muere, Abraham hubiera seguido allí, esperando que hasta que Taré muriera. El problema es que Abraham tenía que haber tomado la determinación de salir de allí y dejar allí a su sobrino. No, llevó a su sobrino. Y ya ustedes conocen la historia, el problema que fue Lot para Abraham. Ahora, eso me indica lo aferrado que estaba Abraham a su familia. Lo aferrado que estaba Abraham a lo que Dios le había dicho, desprendete de eso. Y ese es uno de los motivos, de las razones por las cuales a veces en nuestras vidas, amados hermanos, no vemos el cumplimiento, el propósito y el plan de Dios, porque vivimos aferrados a algo que Dios nos está diciendo hace mucho tiempo atrás. Apártate de eso, deja eso a un lado. Entonces, amados hermanos, volvemos ahí al versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Ese había dicho, repito, habla de un tiempo pasado. Verso 4, vamos a leer el versículo 4, dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Ojo con lo que les voy a decir aquí, amados hermanos.
Todo lo que hoy conocemos de Dios, toda la historia de Israel y de la iglesia, fue a causa, yo escuchaba a muchos decir, nosotros hoy estamos bajo bendición por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ok, y es bíblico, es escritural. Pero yo quiero ir más a fondo, amados hermanos. Todo lo que nosotros conocemos hoy de Dios, la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, ¿fue a causa de Abraham realmente? ¿O fue a causa de la determinación de Abraham? De finalmente así sea empujado por las circunstancias, porque yo siempre he creído que Dios nunca nos va a coger a nosotros y nos va a llevar a hacer las cosas, ni Él se va a determinar por nosotros, ni va a tomar decisiones por nosotros, pero Dios sí crea circunstancias para que nosotros tomemos las decisiones que Él quiere que tomemos. No las toma por nosotros, pero Él crea las circunstancias para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, que eso es una cosa muy distinta. Entonces, ojo con esto, todo lo que hoy conocemos de Dios, toda la historia de Israel y de la iglesia, ¿fue a causa de Abraham, de la persona de Abraham, o fue a causa mejor de la determinación? Yo diría que fue causa de la determinación, pues que la determinación tiene un poder muy grande en nuestras vidas. Vamos a leer un texto, amados hermanos. A ver, antes de ir a ese texto, permítame decirles, aclararles esto. No estoy diciendo que si Abraham hubiera decidido no determinarse, hoy no conociéramos de Dios. Eso ya era algo que Dios había determinado hacer. Pero quizás entonces no estaríamos hablando hoy de Abraham, sino que estaríamos hablando de otro hombre. O sea, si Abraham no se determina, el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham se iba a hacer porque ya era algo que Dios había determinado, levantar un pueblo. Pero si Abraham no se determina, Dios hubiera levantado su pueblo de otro hombre, de la simiente de otro hombre. Lo hizo, tomó la decisión en hacerlo a través de la vida de Abraham. Pero si Abraham no se determina, les aseguro que Dios hubiera buscado otro hombre. Y eso es importante entenderlo porque muchos se creen la última Coca-Cola del desierto, muchos se creen indispensables en la obra de Dios, y todos somos irreemplazables. Yo sí estoy convencido de eso. Una cosa es ser indispensable, otra cosa es ser irreemplazable. ¿A qué me refiero con eso? Que Dios decide hacer algo conmigo y como yo lo haría, no lo haría otra persona. Sé eso. Una cosa es ser irreemplazable en la obra de Dios. Otra cosa es indispensable. Dios puede querer hacer algo conmigo. Y me dice, José Luis, quiero hacer esto contigo, pero te tienes que determinar a hacer esto y esto. Ya, Él me revela cuál es su plan para mi vida, pero si yo no me determino a hacer lo que Él me dijo que tenía que hacer, entonces esa promesa, eso que Él dijo que quería hacer conmigo no se va a dar porque es que yo no me determiné. ¿Qué va a hacer entonces el Señor? ¿Se va a cruzar de manos? No, Él simplemente va a buscar a otro hombre que se va a determinar, le plantea el propósito y si ese hombre se determina, hará ese propósito con ese hombre. Esa es la realidad que muchos cristianos hoy están pasando por alto y repito, se creen la última Coca-Cola del desierto o se creen la última empanada con carne metida en la vitrina. Y eso es un grave error que cada uno de nosotros debemos de renunciar a eso, porque es un privilegio que Dios nos use. Entonces, vamos a leer ahora sí un texto en Isaías, en ese contexto que les voy a leer antes de ir. En ese contexto del texto de Isaías que vamos a leer, Israel estaba bajo la cautividad de Babilonia, estaban bajo esa cautividad porque Israel fue un pueblo que no se había determinado a obedecer a su Dios. Tal vez a algunos les faltaba la determinación. Quizás para algunos, tal vez para algunos la falta de determinación hoy no es importante en Dios. Pero para Dios es muy importante, amados hermanos. Aquí vemos cómo la cautividad es el resultado de la falta de determinación. Isaías capítulo 54, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 54, versículo 1 al 3. Ojo aquí. Dice el texto, regocíjate, oh estéril. Presten atención a esto. Le dice Jehová al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, regocíjate, oh estéril, ojo, la que no daba a luz.
levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hermanos, en el antiguo Israel, las estériles llevaban una enorme carga de vergüenza y desgracia. Aquí el Señor asemeja a un Israel cautivo con una mujer estéril, quien ahora puede regocijarse en medio de la cautividad. Esto es interesante, porque ahora más, dice el texto, son los hijos de la desamparada que de los de la casada. Esto indica, amado hermano, la capacidad que Israel tuvo de multiplicarse como pueblo aún en medio de la cautividad. ¿Qué significa eso? Que la historia dice que Israel se multiplicó más cuando estaba en cautividad que cuando estaba libre. Y el llamado aquí, regocíjate, oh estéril, es un llamado a regocijarse, es un llamado a que haya un cambio de pensamiento para que Israel pudiera dar fruto, que es lo que les vengo diciendo. Si no hay un cambio de pensamiento, yo voy a seguir siendo el mismo estéril que he sido siempre en Dios. Entonces, Dios le hace aquí al pueblo de Israel un llamado. Cuando Dios le dice, regocíjate, oh estéril, es un llamado a que haya un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque Israel en este contexto está bajo cautividad en Babilonia. Entonces les dice, ustedes aún, aunque ahora estén en cautividad, Dios les hace un llamado a regocijarse, a estar contentos, a estar alegre, aún en medio de la cautividad. Desamparada, cuando dice el texto allí, desamparada y casada, iglesia, son las dos condiciones en las que estuvo Israel delante de Dios. Desamparada cuando estuvo en cautividad. Alguien va a decir, Dios desamparó al pueblo de Israel. Hermano, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, se lo digo, Dios nunca quizás los desamparó en el sentido que siempre sus ojos estuvieron puestos sobre el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo cayó en cautividad a causa de su pecado y su rebeldía, las veces que fueron llevados cautivos porque en ese contexto, en ese momento, Dios los había desamparado por causa de su rebeldía, de su terquedad en contra de Dios. Regocíjate, oh estéril, es un llamado a determinar un cambio de pensamiento. Iglesia, Israel no daría fruto si no lograba un cambio en su manera de pensar. Y esto había que hacerlo aún en medio de la cautividad. Para poder dar fruto, ojo, primero hay que pensar diferente. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda, les dice, ahora, mientras ustedes están en cautividad, ensanchen el sitio de tu tienda, dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Dice, porque te extenderás, tiempo futuro, aquí hay una promesa, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amados hermanos, termino con esta reflexión. Es muy interesante, Iglesia de Dios, ojo aquí, es muy interesante. Es muy interesante, amados hermanos, ver, analizar en la Escritura cómo de mujeres estériles nacieron hombres que fueron usados grandemente por Dios. Ahí vemos la historia de Sara. Sara tuvo a un gran hombre llamado Isaac. Luego vemos a la mujer de Manoa, padre de Sansón. Vemos a la mujer de Manoa que era estéril y tuvo a Sansón, y todos vemos cómo Dios usó a Sansón, uno de los jueces de Israel. Luego vemos a Ana, amado hermano, una mujer estéril, quien después de ser estéril tuvo a un gran hombre usado por Dios, que fue el profeta Samuel. Luego vemos la vida de una mujer llamada Elizabeth, que era una mujer estéril, y vemos cómo Elizabeth tiene un hombre tremendamente usado por Dios llamado Juan, conocido como el Bautista. Si miramos a través de la Escritura la transición de cada una de ellas, la transición de estas mujeres que les acabo de citar fue una transición dolorosa, pero valió la pena. Amados hermanos, yo les invito a todos a que renunciemos a la esterilidad. La esterilidad es algo a lo cual cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que renunciar. No sigan más siendo estériles.
No sigan más, amados hermanos, creyendo que lo importante es que se congreguen y siempre usar la misma silla, porque noten que en las congregaciones uno ve que los hermanos siempre se buscan hasta la misma silla, siempre ocupan la misma silla. Y no es que esté mal, vos puedes ocupar la misma silla en tu lugar. A lo que hago referencia es que no creas que a eso te llamó el Señor, solamente a congregarte siempre allí en la misma silla. No, no, no. Yo siempre he creído que la iglesia, el lugar donde el lugar donde el cuerpo de Cristo se congrega, fue establecido para que la iglesia del Señor sea fortalecida, sea enseñada por la palabra de Dios, pueda crecer espiritualmente, con el único propósito de llevar a otros a ese mismo crecimiento espiritual. Entonces, reflexionen en esto, amados hermanos. Reflexionen muchísimo en esto. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Compártanlo, les invito a que se suscriban a este canal. Déjenme en su comentario ahí en la barra, por favor. Si le gustó el mensaje, si no le gustó también. Yo todos los comentarios los recibo, obviamente si son con respeto. Suscríbase a este canal, Verdad y Libertad, apóyennos con eso, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. También si lo pueden compartir, les agradecería mucho. Este es un canal, repito, donde se predica la palabra de Dios, donde hacemos, no sé si llamarlo, no es que hagamos el esfuerzo, no, nos preocupamos mejor por trazar bien la palabra de Dios, por usar bien la palabra de Dios, como dijo Pablo a Timoteo. Nos preocupamos por ser delante de Dios obreros aprobados. Y un obrero aprobado delante de Dios, la aprobación de Dios para un obrero radica en que el obrero trace bien la palabra de Dios, la use bien. Y eso es lo que tratamos de hacer en este canal, Verdad y Libertad. Y no solamente eso, repito, y lo hemos dicho siempre y lo vuelvo a repetir, usted en este canal no solamente verá mensajes como este, también en este canal verá cómo exponemos el error en algunos hombres que hoy son lobos rapaces, son lobos vestidos de oveja. Cuando hacemos eso hay muchas personas que no entienden, empiezan a decir, es que este hombre critica, a mí me han escrito, es que tú no tienes que criticar, no juzgues, que no hay que en vez de ora, pero creo, repito, yo aquí no estoy para agradar al hombre, yo aquí estoy para agradar a aquel que me llamó y sé lo que estoy diciendo. Entonces, vuelvo y le repito, aunque quizás muchos de ustedes no entiendan lo que hacemos, lo vamos a seguir haciendo. Porque creo firmemente, es una convicción mía, personal, que la predicación de la palabra de Dios tiene que ser con responsabilidad. Y predicar la palabra de Dios no es solamente exponer el mensaje del evangelio, es también defenderlo. Es también defenderlo. Judas dijo, contended ardientemente por la fe, la cual una vez os fue dada. Y contended ardientemente es contender ardientemente. Yo no puedo estar tranquilo cuando veo cómo miles y millones de personas van hacia el abismo por una mala enseñanza. Bueno, puede ser que algunos lo comprendan, algunos no, pero yo sé de lo que estoy hablando. Que Dios les continúe bendiciendo, compartan y suscríbanse. Hasta una próxima oportunidad.